Bienvenidos estudiantes. En esta clase abordaremos temas sumamente interesantes y básicos para la comprensión del complejo mundo de las comunidades, hábitat y nicho ecológico, relaciones interespecíficas y el flujo de energía. ¿Qué entenderemos por hábitat? La definición nos dice que es el espacio en el cual una especie en particular tiene los recursos necesarios para subsistir y poder perpetuarse, y que en ese hábitat pueden haber otras especies conviviendo como una comunidad. Estas especies que viven en un lugar con condiciones que le permiten subsistir pueden desaparecer o disminuir su presencia debido principalmente a la destrucción o transformación de ese lugar. Ese fenómeno también tiene que ver con el desplazamiento de las poblaciones humanas. Podemos observar la expansión de la población humana y sus actividades. De esa manera, los lugares que antes eran bosques, ahora se convierten en grandes ciudades. Ante la demanda de alimento, que no solo es humana, sino incluye a todas aquellas especies que sirven de alimento al humano, como el ganado vacuno, porcino, caprino y aves, se hacen cultivos extensivos o se establecen en áreas y comienza la erosión. La contaminación también afecta principalmente al recurso hídrico. Se introducen a él sustancias que alteran su calidad y lo pueden hacer no apto para el consumo humano. Vemos acá basura cerca del mar o también podemos observar agua negra que está saliendo hacia el mar. La sedimentación no es más que el asentamiento del suelo que llevan las corrientes de los ríos o riachuelos, que lo podemos observar cuando los ríos se tornan achocolatados. Puede conducir al desaparecimiento de los manglares, porque el canal tiende a desaparecer y no hay flujos materiales y agua, que son indispensables para el desarrollo del manglar. Entonces, posteriormente, este manglar podría desaparecer. Introducción de especies exóticas como el guapote tigre, introducido con la buena intención de aumentar la ingesta proteica del humano, resultó en la disminución o extinción de las especies nativas herbívoras, ya que ésta es carnívora y se alimentó de ellas, y el jacinto de agua, que fue traído para ornamentar pequeñas lagunas de haciendas. Después invadió lagunas y represas, disminuyendo el espejo de agua al evaporar esa agua. Nicho ecológico es el papel funcional que un determinado organismo ocupa en un hábitat determinado. Este término se usa para referirse a determinada función que puede estar desempeñando una especie. El nicho ecológico tiende a tipificar a los organismos, dependiendo de las numerosas conexiones con el medio ambiente y otras especies, el papel funcional y la posición de un organismo en su comunidad. En la concepción de lo que significa nicho han intervenido varios ecólogos, como Elton y Clark, que toman en cuenta factores como el tamaño, el tipo de alimentación y el lugar. Elton en 1927 afirma: el lugar en el ambiente biótico, sus relaciones con el alimento y los enemigos. También considera el estatus en la comunidad, por su tamaño y su alimentación. Clark en 1954 afirma: hace diferenciación entre nicho funcional y nicho de lugar. Las diferentes especies de animales y vegetales cumplen distintas funciones en el complejo ecológico. El mismo nicho funcional puede ser ocupado por diferentes especies en diferentes regiones geográficas. Hutchinson establece que dos especies pueden convivir en un hábitat determinado cuando utilizan factores que no son comunes, pero comienza la competencia cuando utilizan los mismos recursos. En este caso, el alimento es el mismo y la temperatura que toleran es también la misma. Existe una zona de solapamiento donde hay una competencia por el alimento y por la temperatura, tanto de la especie 1 como de la especie 2. La especie 1, que vive a temperaturas altas y consume alimento de tamaño variable, y la especie 2 vive a temperaturas más bajas y consume alimento más pequeño. Pero en ese lugar de solapamiento, esa competencia es tanto por el alimento como la temperatura.
Tiene desventaja entonces la especie 2. Los organismos se adaptan anatómicamente y fisiológicamente en armonía del ambiente en el cual se desarrollan, llamadas adaptaciones efarmónicas. Incluye el espacio físico, lo trófico y los gradientes ambientales, por lo que podemos hablar de un nicho espacial, hábitat trófico, alimento, o de hábitat multiespacial, cuando hay intervención de varios factores. De acuerdo a las condiciones a considerar, podemos hablar de dos tipos de nichos, el fundamental y el real. El fundamental es hipotético, ya que son condiciones óptimas, no hay depredación, competencia y ambiente ideal, mientras que en el real las condiciones son en las que vive el organismo y está muy relacionado a la competencia interespecífica entre especies y la utilización de recursos. Para que haya competencia, tiene que compartir al menos parcialmente recursos. Así podemos observar que las especies A y B compiten precisamente en donde hay solapamiento de los nichos. Y en el otro recuadro podemos notar que en el gráfico A no hay competencia porque no hay solapamiento de nichos. En el gráfico B hay poca competencia porque el solapamiento es mínimo. Pero en el gráfico C la competencia es intensa, ya que los nichos se superponen ampliamente. Es la zona de coexistencia de las especies. Podemos observar que aunque se encuentren varias especies en un lugar, la coexistencia se establece cuando dos de esas especies utilizan los mismos recursos o variables ambientales, como lo muestra la gráfica con las especies 1 y 2. La coexistencia entonces de ambas especies disminuye el recurso por el cual están compitiendo. Este solapamiento de nichos ocurre cuando dos especies utilizan los mismos recursos u otras variables del ambiente. Los solapamientos son de diferente intensidad cuando los nichos son idénticos, es decir, que se superponen, no pueden coexistir y una de las especies con el tiempo es eliminada. Esto es lo que se conoce como el principio de exclusión competitiva o principio de Gauss. En el gráfico ejemplificamos a la población de dos especies de paramecios. En una, el Paramecium caudatum es eliminado al compartir los mismos recursos que el Paramecium aurelia. En un momento determinado en la gráfica se puede observar cómo las dos especies por separado pueden vivir normalmente, pero cuando están juntas, una especie va en detrimento hasta que llega a desaparecer. Cuando el nicho está comprendido en otro y la especie no tiene posibilidades de migrar a otro hábitat, esta especie está destinada a extinguirse. En este caso podemos ver que la especie A va a extinguirse porque está dentro del nicho de la especie B. En un momento determinado, esta especie A desaparecerá. El solapamiento parcial de los nichos permite la coexistencia y la competencia, dependiendo de la amplitud del solapamiento. Así es la competencia. Entonces, en esa zona de solapamiento que compiten por los recursos, en una de las gráficas podemos ver que es muy poca, pero en el otro, el nicho es solapado en distinta amplitud. Es un poco más amplio la especie A que la especie B. Cuando los nichos son colindantes, no hay tensión y no existe competencia, mientras los recursos utilizados sean diferentes. En este caso de la gráfica podemos observar la especie A y la especie B. Son nichos que colindan, no tienen un solapamiento y por lo tanto, ellas pueden vivir en ese lugar colindante. Nichos disjuntos. Las especies no compiten por los mismos factores. En este caso podemos observar, son murciélagos, pero unos son frugívoros, otros son insectívoros, hematófagos, o pueden ser nectarívoros. Entonces son factores diferentes de las especies y pueden vivir en un mismo lugar porque tienen una alimentación diferente. Los nichos son dinámicos, es decir, son cambiantes con el tiempo, de un lugar a otro, de acuerdo a lo físico y biológico. El cambio puede ser a corto plazo cuando solo requiere pocas generaciones y a largo plazo cuando requiere de muchas generaciones. La competitividad de las especies está dada por la evolución natural de factores tales como reproducción diferencial, sobrevivencia, reproducción tardía,
disminución del volumen de la nidada, aumento en el tamaño de la progenie, cuidados paternos. Otros factores que influyen es el apareamiento, distribución espacial uniforme, territorialidad, separación de nichos, general y especializado, radiación adaptativa. Podemos observar cómo es la entrada energética de la radiación solar desde que llega al límite superior de la atmósfera. Esta energía es utilizada en varios procesos, pero hoy nos interesa la energía utilizada por los seres vivos. Vemos en el esquema la energía solar total, 20% es una energía reflejada por las nubes, un 6% es la energía reflejada por la atmósfera, un 19% es absorbida por las nubes, un 4% es reflejada por el suelo y un 51% de la energía solar llega a la superficie del planeta. Esa energía proveniente del Sol es transformada por los productores primarios y luego por procesos que involucran acciones de comer y ser comidos. La energía fluye por las cadenas alimenticias, como la clásica o de pastoreo y la de detritus, que se explican en la gráfica. Bueno, tenemos en la de pastoreo donde entra la energía a los productores primarios, o sea, las plantas verdes. Luego pasa a los herbívoros, a los carnívoros y al final a los carnívoros superiores. Esta es la cadena alimenticia de pastoreo. También está la de las detritus. En este caso, la energía entre los productores primarios, o sea, las plantas verdes, bacterias y hongos, luego pasa a los alimentadores de detritus y por último a los carnívoros. Cada una de estas partes va perdiendo energía en forma de calor. Un productor que es el introductor de energía al ecosistema tiene como fuente de energía la proveniente de la radiación solar, pero está sujeta a las leyes de la termodinámica. La primera ley, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y la segunda ley, en toda transformación hay pérdida en forma de calor. Entonces vemos acá, el productor primario, el vegetal, a él llega la energía solar, pero a él también llega agua y dióxido de carbono y los nutrientes. Parte de la energía solar es no empleada, parte es utilizada en la respiración, otra parte es utilizada en la producción, reproducción y formación de ramas y hojas, etc. Parte es tejido muerto y una parte es ingerida por animales herbívoros. Los herbívoros obtienen su energía de los productores y en su transformación hay pérdida de energía del organismo heterótrofo. En este caso, llega la energía a los herbívoros, luego esta energía es transformada en ganancia de peso y también la ocupan en la descendencia. Parte es la respiración, productos metabólicos de desperdicio que también producen, parte es tejido ingerido por los carnívoros y está también el tejido muerto. En el caso de los carnívoros, obtienen su energía por excelencia de los herbívoros, pero pueden obtener energía alimentándose de otro carnívoro y al igual que en el nivel anterior, tienen salidas energéticas. En este caso, de los herbívoros pasa a los carnívoros, pero de estos carnívoros que son heterótrofos, pasa la energía a elaborar parte de sus cuerpos, la reproducción, el crecimiento, etc. Y también forman desechos metabólicos, hay tejido muerto, también utilizan energía para la respiración y parte de ese tejido es ingerido por otros carnívoros. Este nivel representa a los reductores o desintegradores y el único requisito para obtener energía de cualquier nivel es el que el organismo esté muerto. Los reductores o desintegradores juegan un papel importante en la circulación de los compuestos. Bueno, los principales acá son los reductores, a los cuales llega tejido muerto de ¿quiénes? De los productores, de los herbívoros, de los carnívoros y también tejido muerto de otros reductores. Con eso, ellos elaboran productos metabólicos de desecho, reproducción y respiración.
pero también esos cuerpos muertos pueden ser ingeridos por otros reductores o acumularse y pasar a ecosistemas futuros. Todo esto llega a los compuestos reducidos que son incorporados por los productores de nuevo y así comienzan los ciclos. Bueno, me despido de ustedes, no sin antes invitarlos a continuar con sus estudios de ecología. Muchas gracias por su atención y hasta pronto.